El 11 de diciembre de 1908 nació en Viena Amon Goeth, el oficial de las SS encargado de dirigir el campo de concentración de Płaszów, en Polonia. Tras su ejecución, acusado de crímenes contra la humanidad, Goethe, apodado el carnicero de Płaszów, se hizo tristemente célebre, gracias a la magistral interpretación que de él hizo Ralph Fiennes en la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler. Durante el rodaje, a Mila Pfefferberg, una judía superviviente del campo de Płaszów, le presentaron a Ralph Fiennes. La mujer, al verle vestido con el uniforme de las SS, comenzó a temblar de manera incontrolable, porque recordó vivamente al sádico oficial de las SS. Goethe fue el único hijo de una familia católica adinerada de Viena dedicada a la industria editorial. A los 17 años, Goethe abandonó los estudios para unirse a las juventudes hitlerianas, y entre los años 1927 y 1930 fue miembro de la Steirischer Heimatschutzverband Wien, una fracción radical y muy poderosa de un grupo nacionalista y paramilitar antisemita llamado Heimwehr. En 1930, Goethe se unió a la rama austríaca del Partido Nacionalsocialista, aunque no se convirtió en miembro de pleno derecho hasta el 31 de mayo de 1931. Todo aquel que se unió al partido antes del ascenso al poder del Führer era considerado un alter Kampfer, es decir, un viejo combatiente, un título cargado de prestigio. Goethe se unió a las SS austríacas en 1930 con el rango paramilitar SS-Mann, con el número 43.673. Hasta enero de 1933, Goethe sirvió en las unidades de las SS Truppendaimel y Sturmliebardi, hasta que fue ascendido a ayudante del pelotón 52º estandarte de las SS, una unidad parecida a un regimiento, y posteriormente fue ascendido a Scharführer. Tras ser ilegalizado, el Partido Nacionalsocialista Austríaco se trasladó a Múnich, donde Goethe, aprovechándose de su posición, se dedicó al contrabando de radios y de armas. Goethe también consumía alcohol de un modo exagerado y protagonizó episodios de violencia extrema. Tras ser detenido por la policía, fue liberado por falta de pruebas, pero volvió a ser detenido por el asesinato del canciller austríaco Engelbert Dollfuss. Goethe logró escapar y su huida lo llevó hasta un campo de entrenamiento que las SS tenían cerca del infame campo de concentración de Dachau. Tras la anexión de Austria por parte de Alemania, Goethe regresó a Viena, donde volvió a retomar sus actividades con el Partido Nacionalsocialista, y en una ceremonia civil de las SS se casó con Annie Heiger, con la que tuvo 3 hijos: Amon Goethe y la Operación Reinhardt. Sus esfuerzos por reubicar a toda la población judía por Europa le valieron ser ascendido a subteniente de las SS. En 1942, Goethe fue trasladado a Lublin, Polonia, donde bajo las órdenes del Brigadeführer Odilo Globoknik, que era el jefe de policía de las SS en la zona, participó en la llamada Operación Reinhardt, nombre en clave que se dio al plan para asesinar a todos los judíos polacos como preludio al Holocausto. A Lublin le decían la Jerusalén del Reino de Polonia, la ciudad capital del voivodato que lleva su mismo nombre. Está ubicada junto al río Bystrycja y era centro de grandes investigaciones sobre el judaísmo. Con el albor de la década del 30, se creó la Yeshiva Chachmel, una escuela rabínica de fama mundial. En 1939 tenía 122.000 habitantes, 42.830 de ellos judíos. Había 12 sinagogas, un hospital, un orfanato, un asilo y varias escuelas de esa comunidad. Más de la mitad de los pequeños emprendimientos eran de judíos. Un tercio de las fábricas también, en especial en los rubros de la peletería, las joyas y el textil. Cuando los alemanes invadieron Polonia desde el oeste,
Unos 6.000 judíos se desplazaron hacia Lublin, cercana a la frontera con Rusia, para buscar refugio. Pero como era previsible, el 18 de septiembre de 1939, las tropas alemanas ocuparon la ciudad, luego de una débil resistencia de los polacos. En realidad, se terminó 10 días antes, cuando los alemanes comenzaron un persistente bombardeo sobre la población civil. Para mantener el orden con mano de hierro, el Führer designó a Odilo Globoknik como jefe de las SS y de la policía en Lublin. Globoknik era austriaco, un auténtico fanático nacionalsocialista. Un hombre violento, pero de gustos excéntricos. A principios de la década del 30 se unió a las SS y colaboró en la caída del gobierno de su país y la anexión de Austria a la Alemania nacionalsocialista. Recompensado por Hitler con un cargo en Viena y protegido por el Reichsführer Heinrich Himmler, comenzó a cometer actos de corrupción, a quedarse con el dinero de las familias judías y se granjeó la enemistad de Hermann Göring. El estilo de vida escandaloso no pudo ser disimulado por Himmler, que lo echó. Se recicló en Polonia, donde combatió en las Waffen-SS con el regimiento Germania. Tras esto, el propio Führer le dio la segunda oportunidad en Lublin. A finales de octubre, un relevamiento señaló que quedaban en Lublin 37.054 judíos. Los 5.000 que faltaban, sobre todo los más jóvenes, habían huido a Rusia. Hitler, con el asesoramiento del ideólogo Alfred Rosenberg y Himmler, puso en marcha el Plan Nisko. Entre otros tantos delirios, el Tercer Reich se había propuesto primero enviar a todos los judíos a la isla africana de Madagascar. Luego decidieron reemplazar esa idea por asentarlos en Lublin y la ciudad cercana de Nisko. En principio, iba a funcionar como una Judenreservat, una reserva judía al estilo de los indígenas norteamericanos, pero no fue así. Al año siguiente, la idea fue desechada también, y el cambio fue brutal. Mucho peor que una simple acumulación de presos. El gobernador del voivodato, Lublin Zorner, declaró la institución del gueto de Lublin para la población judía en marzo de 1941. Lo ubicó en la zona más pobre. Poco después, los oficiales y soldados del ejército del Führer tomaron a los judíos como sus esclavos. Los conminaron a limpiar las calles de los escombros que el desigual ataque había provocado. Eran golpeados e insultados sin motivo alguno. Los saqueos a sus tiendas y casas se convirtieron en el pan de cada día. Los obligaron a pagar 300.000 zlotys al ejército alemán y a usar un distintivo que los identificara como judíos. A los que tenían casas en las mejores zonas de la ciudad, se los expulsó de ellas. Y el orgullo de Lublin, la biblioteca de la Academia Talmúdica, fue quemada hasta sus cenizas. Con todo, la situación del gueto de Lublin no era tan desesperante como la de Varsovia. Puede parecer un sarcasmo, pero no. En Varsovia, la situación era mucho más inhumana, si cabe. Era notable cómo, de a poco, se había iniciado un incipiente intercambio comercial entre los que vivían dentro y los de afuera. Había comida, aunque se propagaban enfermedades como el tifus y el hacinamiento era importante. A mediados de 1941, el Reichsführer Himmler le ordenó a Globoknik la construcción de campos de concentración para albergar a los judíos, mientras en la ciudad los alemanes se adueñan de propiedades y bienes. La Operación Reinhard, como se denominó a la furibunda eliminación física de judíos como homenaje a Reinhard Heydrich, se ponía en marcha. Uno de los campos fue el de Belzec, en el distrito de Lublin. El otro se estableció en un suburbio de la ciudad llamado Magdan, y el nombre será recordado por el horror que allí se vivió, Magdanek, y quedó bajo la dirección de Karl Otto Koch. Las obras comenzaron en octubre, así que para principios de 1942, el gueto de Lublin fue dividido. Por un lado quedaron los desempleados,
Del otro, aquellos que trabajaban para los alemanes, que eran unos 25.000. Comenzó la deportación masiva hacia el campo de concentración de Majdanek y con ella los asesinatos masivos. Por orden de Globoknik, las SS colocaban un sello a los habitantes del gueto para identificar a quienes eran trabajadores. Estos eran trasladados al Gueto B. El 16 de marzo de 1942 se informó que los judíos que no tuvieran esa marca serían trasladados al campo de concentración de Belzec. Los tiempos se aceleraron. La Gestapo le informó al Judenrat que debían presentarse 1.500 hombres y mujeres por día para ser enviados a trabajar al este. Les mentían, claro, con un enorme cinismo. Les permitían llevar un equipaje de 15 kilogramos y también sus joyas y efectos de valor. Bajo la custodia del batallón de policía 101, los llevaban primero a la gran sinagoga y luego a una plaza cerca del matadero. Los primeros en ser exterminados fueron los ancianos y los enfermos. A ellos directamente los fusilaron allí mismo. A la mañana del día siguiente comenzó el envío al campo de exterminio de Belzec. Algunos hacían una escala en Majdanek, donde existía un galpón especial en el que los despojaban de su ropa y de sus bienes. Hasta entonces, los deportados ignoraban cuál era su verdadero destino. Pero el horror era tan increíble, los alemanes habían caído tan bajo en la escala humana, que cuando uno escapó y contó lo que sucedía, nadie lo tomó en serio. El 23 de marzo terminó la llamada Masacre de Judíos de Lublin. En 6 días, los nazis habían ejecutado a más de 30.000 prisioneros. Por supuesto, no se detuvieron allí. En Belzec, los métodos del asesinato eran terribles. En 6 cámaras que contenían a 750 personas cada una, las víctimas eran gaseadas con monóxido de carbono. Ese campo de exterminio apenas duró 14 meses en funcionamiento, suficientes para asesinar a más de 600.000 judíos. El fin de Belzec no se debió a un súbito cargo de conciencia, sino a la misma masividad de los crímenes. Amon Get en el campo de Plastov. Fue asignado a la unidad Totenkopfverbände de las SS, donde su primera tarea fue la supervisión de la construcción del campo de concentración de Plastov en Cracovia, del que posteriormente sería comandante. Amon Get desempeñó un papel fundamental en la formación de las condiciones de vida desgarradoras en el campo de concentración de Plastov. Su participación en la construcción del campo de trabajo de Plastov en el verano de 1940 prefiguró su transformación en un campo de concentración el 11 de enero de 1944, siguiendo la directiva de Oberführer Julian Scherner, comandante de las SS y la policía. Un aspecto ominoso de la infraestructura del campo radicó en la reutilización de lápidas judías como pavimento para sus caminos. Un recordatorio contundente de la profanación causada en el lugar, que antes albergaba 2 cementerios judíos. Antes de la liquidación del gueto de Cracovia, Plastov albergaba aproximadamente a 2.000 prisioneros. Después de la liquidación, la población del campo aumentó a 12.000, alcanzando un pico de 22.000 reclusos en 1944, con la llegada de judíos deportados de Hungría. En el discurso de la inauguración del recién construido campo de Plastov, el ya comandante Amon Get advirtió a todos los prisioneros de lo que les esperaba con estas palabras: «Yo soy tu Dios». Y es que su rango le proporcionaba total autoridad para hacer su voluntad. En 1943, durante el cumpleaños de Get, este ordenó a Natalia Karp que tocara el piano para él. La pieza que escogió Natalia fue el Nocturno de Chopin en do menor. Get quedó tan impresionado por el talento de la joven que les permitió vivir tanto a ella como a su hermana.
La vida dentro de los confines del campo de Plastov para sus prisioneros se caracterizaba por un miedo incesante. Las ejecuciones y la tortura se volvieron eventos diarios, manifestándose en formas como disparos, ahorcamientos y ataques brutales de perros. La regla draconiana de Amon Get se extendía a actos arbitrarios de crueldad, como la horca de 2 prisioneras por regresar al área del gueto sin permiso. En otra ocasión, administró tanto latigazos como disparos, como castigo a 2 prisioneros sorprendidos contrabandeando comida adicional al campo. Sally Huppert, quien se ocultó durante un año, fue trasladada al gueto de Cracovia y posteriormente obligada a permanecer en el campo de Plastov. Cuando Alemania invadió Polonia, los soldados llevaron a sus hermanas y a todos los niños a la sede de la Gestapo para trabajar. Eventualmente, llegó al gueto de Cracovia con una hermana y algunos amigos en 1942, donde trabajó en una fábrica. Si no conseguía empleo en el gueto, te enviaban a un campo de concentración. Quienes no tenían documentos para estar en el gueto eran ejecutados. Cuando el gueto de Cracovia fue liquidado, las madres tenían que dejar a sus hijos para ir a trabajar. Y las enredadas de las SS acabaron con la vida de todos los niños. Mientras estaba en Plastov, se escondía de los soldados en los barracones tanto como podía. Quienes enfermaban en el campo iban al hospital y eran ejecutados. Comían sopa y pan cuando podían obtenerlo. Un día típico comenzaba a las 8 de la mañana. A veces tenían pan, trabajaban durante 12 horas y luego regresaban a sus barracones. Nunca tenían noticias del mundo exterior. Vivíamos como animales, expresó. El campo de concentración de Cracovia-Plastov fue organizado por soldados alemanes de las SS, pero en gran medida fue gestionado por policías y prisioneros judíos. La policía judía desempeñaba funciones en los bloques, como capo, y en el mantenimiento del orden. Sus principales responsabilidades incluían supervisar tanto las partes industriales como residenciales del campo, mantener el orden en los barracones, talleres y en la zona de reunión, asignar prisioneros a diversos equipos de trabajo, inspeccionar y escoltar a los prisioneros involucrados en la construcción y mantenimiento del campo, llevar registros administrativos de los prisioneros que llegaban al campo y participar en el trabajo de los obreros forzados. Victor Lewis, al compartir su experiencia y testimonio sobre el campo de Plastov, relata que en el gueto de Cracovia, la gente debía hacer largas colas durante horas solo por un pedazo de pan, cuyo valor se inflaba de manera increíble. Un pedazo de pan que normalmente costaba 50 centavos llegaba a valer $5. Víctor explica que todos en el gueto pensaban que sería algo temporal. Nunca en nuestras vidas pensamos que duraría 5 años. Los alemanes ingresaban al gueto y golpeaban y mataban a cualquiera que no les gustara. Si a un alemán no le gustaba la barba de alguien, lo golpeaban o lo mataban. Mientras estaba en Plastov, Víctor trabajaba como electricista y tenía permiso para recorrer el campo con herramientas para reparar cualquier cableado eléctrico. La vida consistía en consumir raciones de pan y agua. Trabajaban, se duchaban, comían y dormían cuando se les indicaba. Muchos días se pasaban observando cómo Amon Get disparaba a prisioneros como loco. Nadie sabía quién sería el próximo. Una de sus experiencias más impactantes fue presenciar cómo el comandante del campo disparó a 2 hombres de las SS por no poder encontrar a 2 prisioneros que se escaparon. La resistencia dentro de Plastov era una tarea ardua, dadas las graves consecuencias impuestas por el comandante Get en respuesta a intentos de fuga. La política brutal de Get establecía que, por cada individuo que lograra escapar, se ejecutarían 10 prisioneros, ilustrando los inmensos riesgos asociados con la desobediencia. A pesar de estos formidables desafíos, los actos de resistencia persistieron.
aunque de formas diversas. La ayuda mutua surgió como una fuerza predominante, con grupos de apoyo organizados como la Thennerschaft, ejemplificando los esfuerzos colectivos para ayudar a sus compañeros de prisión. Compuesto por mujeres que orquestaban la ayuda para sus pares, la Thennerschaft ejemplificaba la resiliencia y solidaridad dentro del campo. En octubre de 1943 se formó un pequeño grupo clandestino, la Organización de Lucha Judía, por varios capos judíos. Aunque lograron reunir algunas armas, el asesinato de su líder, Adam Stab, llevó a los resistores a adoptar un enfoque más cauteloso, optando por esperar la evacuación hacia el oeste, en lugar de participar en una revuelta inmediata. Los prisioneros en Plastov también se beneficiaron en cierto grado de la asistencia externa. Unterstützungsstelle, una organización de bienestar tolerada, proporcionaba a los prisioneros alimentos y atención médica. Figuras como Stanislaw Dobrowolski, jefe de la sucursal de Cracovia del Consejo de Ayuda a los Judíos, y el renombrado farmacéutico Tadeusz Pankiewicz brindaron apoyo a los prisioneros. La organización de bienestar polaca, Rada Główna Opiekuńcza, enviaba alimentos adicionales a prisioneros polacos, algunos de los cuales los compartían con los prisioneros judíos. A principios de mayo de 1944, Goethe fue informado de que 10.000 judíos húngaros serían enviados a Plastov, y para hacer espacio a los recién llegados, ordenó que todos los niños del campamento fueran llevados al jardín de infantes, aunque al día siguiente serían trasladados a Auschwitz para ser aniquilados. Goethe ejecutaba prisioneros de forma indiscriminada todos los días. El comandante tenía 2 perros, Rolf y Ralf, que estaban entrenados para atacar y desgarrar a los prisioneros hasta la muerte. Goethe disparaba a los presos desde la ventana de su oficina junto al campo, si veía que se paraban o descansaban en el patio. Un día mató a un cocinero porque la sopa estaba muy caliente, y trató de forma brutal a sus 2 criadas, Helen Jonas Rosenweig y Helen Hirsch, quienes temían por sus vidas a diario. La teoría de Goethe era que si un miembro de un equipo de trabajo escapaba o cometía alguna infracción, todo el equipo debía ser castigado. En varias ocasiones, una cuadrilla entera de trabajadores fue asesinada porque uno de sus miembros había huido. En alguna de esas ocasiones, era él mismo quien se encargaba de los asesinatos. Cuando fue abierto, el campo albergaba 2.000 reclusos, pero en su época de mayor apogeo, llegó a albergar 25.000 prisioneros, y unas 150.000 personas pasaron por allí como paso previo a su traslado a otros campos. Durante su estancia en Plastov, Goethe vivió en una villa donde tenía caballos y coches que montaba en el interior del campo, e incluso disponía de zapatero propio, un recluso al cual ordenaba unos zapatos nuevos cada semana. En el apogeo de ejecuciones en el campo de Plastov, Oskar Schindler se enfrascó en una guerra particular de inteligencias con Goethe. Cuando Schindler pidió que los judíos que trabajaban en su fábrica fueran trasladados a un subcampo más cercano a la planta para ahorrar tiempo para llegar al trabajo, Goethe aceptó. Desde entonces, Schindler descubrió que podía contrabandear comida y medicinas con menos peligro a esas barracas. Los guardias eran sobornados y Goethe nunca descubrió sus movimientos. Schindler, un empresario alemán, había mostrado un interés singular en emplear a trabajadores judíos para sus fábricas. Su llegada al campo de Plastov, bajo la fachada de establecer una fábrica que produciría utensilios de cocina y municiones para la guerra, marcó un giro en su vida y en la historia de muchos prisioneros judíos. En el momento en que sus ambiciones personales parecían cumplidas y podía retirarse de la guerra como un hombre rico, mientras sus judíos morirían en Plastov y Auschwitz, Schindler gastó todo su dinero en sobornos a Goethe y otros oficiales de las SS para proteger y salvar a los judíos.
En un gran cambio paradójico y simbólico de sus primeras metas en la vida, gastó todo para salvar, proteger y alimentar a sus amigos judíos. Fue arrestado 2 veces por sospechas de la Gestapo. Escapó gracias a sus conexiones políticas y económicas. En su fábrica, cercana a Plaszow, instruyó a los guardias para que no entraran sin su permiso. Pasó todas y cada una de las noches en su pequeña oficina para poder intervenir en caso de la llegada de la Gestapo. También alimentó lo mejor que pudo a sus obreros. La dieta diaria que les daba Schindler era de 2000 calorías, mientras que en otros campos apenas se alcanzaban las 900. Cuando los suministros de alimentación escaseaban, Schindler gastó enormes sumas de dinero en la compra de comida en el mercado negro. En su fábrica, los viejos estaban registrados como si tuvieran 20 años. Los niños eran registrados como adultos. Abogados, doctores y artistas eran registrados como obreros metalúrgicos y mecánicos, para que todos sobrevivieran como elementos esenciales para la industria militar de guerra. En su fábrica no se golpeó a nadie, nadie fue asesinado, nadie fue enviado a los campos de la muerte, como el cercano Auschwitz. Cuando las fuerzas alemanas se replegaron en el frente este, Plaszow y sus campos satélites fueron cerrados y disueltos. Schindler no tenía ilusiones sobre lo que eso significaba. Con desesperación, desplegó toda su influencia sobre sus contactos civiles, industriales y militares en Cracovia y Varsovia. Finalmente, fue hasta Berlín para salvar a sus judíos de una muerte segura. Con grave riesgo de su vida, usó todos sus poderes de persuasión, sobornó sin inhibiciones, peleó, suplicó. En pleno Berlín, donde nadie hubiera creído que fuese posible, Schindler triunfó. Se le dio permiso para trasladar toda su fábrica de Plaszow a Brunlitz, en la ocupada Checoslovaquia. Pero más aún, algo inaudito y sorprendente, logró llevar también a todos sus trabajadores. De esta forma, los 1098 seres humanos, cuyos nombres se inscribieron en la lista de Schindler, evitaron con la mudanza el destino de otros 25.000 hombres, mujeres y niños de Plaszow, que fueron enviados a la exterminación en las cámaras de gas de Auschwitz, a solo 60 kilómetros de Plaszow. Por un error, 300 mujeres de Schindler fueron reenviadas en un tren a Auschwitz. La muerte segura las esperaba. Una superviviente de Schindler, Anna Duglauer Perl, después recordaría: sabía que algo había salido muy mal. Nos cortaron el pelo y nos enviaron a las regaderas. Nuestra única esperanza era que Schindler nos encontrara. Después de varias semanas, Anna y las otras mujeres de Schindler eran de nuevo llevadas a las regaderas. No sabían si esta vez era agua o gas. De pronto, oyeron una voz. ¿Qué están haciendo con esas gentes? Son mis gentes. Schindler había llegado para rescatarlas, sobornando a los nazis para recuperar a las mujeres de su lista y llevarlas con sus familias. Las mujeres fueron entregadas. El único tren que salió de Auschwitz con judíos vivos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Cuando las mujeres llegaron a Brunlitz, débiles, hambrientas, con frío, Schindler las recibió en el patio. Nunca olvidaron la imagen de Schindler en la puerta. Y nunca olvidaron su voz cuando, rodeado de guardias alemanes, les dijo una promesa inolvidable. Finalmente están conmigo. Ya están a salvo. No tengan miedo de nada. No tienen por qué preocuparse. Hasta la liberación, en la primavera de 1945, Schindler usó todos los medios a su disposición para lograr la seguridad de sus judíos. Gastó cada centavo e inclusive su esposa Emily vendió sus joyas. Gastó cada marco en comida, ropa y medicinas. Creó un hospital secreto en el interior de su fábrica con equipo médico comprado en el mercado negro.
Datos recientes revelan que Schindler gastó cerca de 4 millones de marcos alemanes para evitar que sus judíos murieran en los campos de concentración. Una suma enorme de dinero para esos tiempos. Aunque Oskar Schindler tenía una mansión cercana a la fábrica, entendía el miedo de los judíos a las vistas nocturnas de la SS. Igual que Plastov, Schindler no pasó una sola noche fuera de su pequeña oficina en la fábrica. El 13 de septiembre de 1944, Goethe fue relevado de su cargo y acusado por las SS del robo de propiedades judías que, según la legislación alemana, pertenecían al Estado. También se le acusó de no alimentar adecuadamente a los presos bajo su cargo, de la violación de las reglas del campo sobre el trato y castigo a los internos y de permitir el acceso a los registros del campo a personal no autorizado. Pero la inminente derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial provocó que los cargos fueran retirados a comienzos de 1945. Poco después, a Goethe le diagnosticaron una enfermedad mental y fue internado en un hospital psiquiátrico en Bad Tölz. En mayo de 1945, Amon Goethe fue detenido por el ejército norteamericano a las órdenes del general Patton. Vestido con el uniforme de la Wehrmacht, cuando fue arrestado, no admitió ser un oficial de las SS. Pero al ser trasladado a un campo de prisioneros situado en los terrenos del antiguo campo de concentración de Dachau, Goethe fue identificado por exreclusos del campo de concentración de Cracovia-Plastov. El juicio al antiguo comandante del campo se celebró entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1946. Y estuvo a cargo del Tribunal Supremo Nacional de Polonia, el cual había sido reconocido por el ejército aliado. Goethe se mostró impasible ante los cargos que se formularon en su contra. Dijo estar cumpliendo órdenes e instrucciones de sus superiores. También afirmó que las penas infligidas durante su mandato en el campo, incluyendo la pena de muerte, entraban dentro de su jurisdicción disciplinaria como comandante del campo y estaban de acuerdo con las regulaciones alemanas vigentes. Tras ser declarado culpable de homicidio por matar, mutilar y torturar a un gran número no aclarado de personas, la primera condena de este tipo en un juicio por crímenes de guerra, Amon Goethe fue condenado a muerte y ejecutado en la horca el 13 de septiembre de 1946 en la prisión de Montelupich, en Cracovia, no muy lejos del emplazamiento del campo de Plastov. Sus últimas palabras fueron «Heil Hitler». Tras fallar el intento de colgarlo en 2 ocasiones, el carnicero de Plastov fue finalmente ahorcado, su cuerpo incinerado y sus cenizas arrojadas al río Vístula. Bernhard Offen es un sobreviviente del Holocausto. Sobrevivió al gueto de Cracovia y a varios campos de concentración nazis. En sus memorias relata lo siguiente. En el campo de Płaszów la privacidad no existía. Nuestras camas eran cajas de madera, conectadas en forma de literas, una encima de la otra, y todas juntas. La mayoría de nosotros logramos traer mantas e incluso una almohada cuando llegamos al campo. Dormíamos, nos vestíamos, comíamos, nos lavábamos y realizábamos todas las funciones corporales en público. No había baños ni agua corriente en los barracones. Pronto se hizo evidente que se necesitaban letrinas. Con este fin, se construyeron 2 largos bloques, uno para hombres y otro para mujeres. Estaban separados por una pared delgada, hecha de tablas. Las letrinas estaban bastante lejos del bloque en el que vivía, y de todos modos, solo eran inodoros. Agujeros cortados en una tabla colocada sobre una canaleta. No había agua. Al no tener agua, me lavaba la cara y el cuerpo en el café, que en realidad era agua tibia con un poco de colorante alimentario. Con el tiempo, se instalaron lavabos en las letrinas a lo largo de ambos lados de los barrancos de letrinas. A veces, los soldados nazis entraban en las letrinas, generalmente temprano en la mañana cuando la mayoría de nosotros estábamos desvestidos y lavándonos. Al entrar en las letrinas, el alemán decía «Achtung», atención, y teníamos que ponernos en posición de atención, independientemente de lo que estuviéramos haciendo, hasta que nos permitiera continuar nuestras funciones,
con órdenes dadas invariablemente en lenguaje obsceno. Personas de todos los bloques venían allí a lavarse a sí mismas y su ropa interior, ya que no se nos permitía tener otro par de ropa interior para cambiarnos. Todas estas actividades se realizaban en público. Teníamos que aceptar esta forma de vida si tan solo los alemanes no nos mataran. Muchas veces solíamos decir que las cosas no podían ser peores, pero con el tiempo aprenderíamos que las cosas realmente podían empeorar y que no parecía haber fin a la crueldad ideada por los alemanes. En la parte sur del campo estaba Die Wachtkaserne, los barracones construidos para los fieles aliados de los nazis, los ucranianos. Llevaban uniformes negros y eran utilizados por los nazis para implementar las órdenes emitidas por el alto mando alemán. Muchas, de hecho la mayoría, de estas órdenes tomaban la forma de castigo. El castigo era una ocurrencia diaria. Siempre que a un judío se le castigaba golpeándolo, el castigo tomaba la forma de 25, 50 o 100 latigazos. Los ucranianos infligían los golpes, un trabajo para el que estaban bien preparados y que encajaba perfectamente en su patrón centenario de odio salvaje y tratamiento sadista hacia los judíos. No muy lejos de los bloques que albergaban a los ucranianos, había un barracón ocupado por chicas para la conveniencia, es decir, las necesidades sexuales, de los ucranianos y los soldados alemanes. Estas chicas eran elegidas o se habían ofrecido voluntarias entre las internas polacas que estaban internadas en el campo de Płaszów. El asesinato de judíos también era una ocurrencia diaria, ya sea por selección y exterminio de un grupo completo o por castigo de individuos, ya sea que se hubiera cometido un crimen o no. La matanza en Płaszów siempre ocurría en la colina, bien a la vista de todos los internos del campo, y todo dependía del estado de ánimo de los líderes del campo. En total, el campo de Płaszów tuvo 3 comandantes. El primero fue Oberscharführer Pilarczyk, conocido por su crueldad en las acciones de reasentamiento realizadas en el gueto de Cracovia. Después de él, el mando del campo de Płaszów fue asumido por SS Oberscharführer Müller, el líder de Gulag I. Él fue responsable del asesinato del primer capataz judío de la unidad de trabajo, Tobias Katz, en enero de 1943. Katz fue asesinado porque uno de los barracones no se completó en el tiempo requerido. Esto ocurrió poco después de nuestro internamiento en el campo. La muerte de un judío como Katz dejó una impresión terrible en todos los internos del campo. Para mis hermanas y para mí fue un evento particularmente triste, porque Tobias Katz había sido un amigo del colegio de mi hermano Simon, quien fue brutalmente asesinado por los nazis en Lwów. Marek Bieberstein, uno de los organizadores del HUS, Centro de Bienestar Judío, junto con el Dr. Weichert, supo a través del representante de esta institución en Lublin que Amon Goeth, uno de los líderes alemanes de la comunidad judía en el campo de concentración Lubelski, cerca de Lublin, iba a ser trasladado a Cracovia. Él y todos sus colaboradores estaban muy infelices, ya que las noticias que venían de Lubelski eran muy deprimentes. En la segunda mitad de 1942, las noticias sobre la exterminación de judíos en Lubelski llegaron a la organización HUS de Cracovia. Más tarde, recibieron información de que los judíos en Lublin habían sido aislados del mundo exterior y se concentraron en el campo de concentración Majdanek Tatarski, en las afueras de Lublin. Amon Goeth era un tirano y un sádico. Era el tipo de persona cuya mera presencia era suficiente para evocar miedo. Para parecer aún más aterrador, a menudo iba acompañado de sus 2 grandes y feroces perros, Ralph y Rolf, que habían sido entrenados para atacar a los judíos con solo un comando. Un día, mientras los judíos estaban alineados en el Appelplatz, Goethe señaló a un hombre alto de mediana edad en la fila. Su nombre era Sonnenschein. Sin razón aparente, Goethe le disparó. Luego se volvió hacia el hombre que había estado junto a Sonnenschein, un hombre llamado Spielmann, diciendo: «Was schaust du so blöd an?» «¿Por qué miras tan estúpidamente?» Goethe procedió a dispararle también. En otra ocasión, Goethe estaba conduciendo por el campo. Un barrendero no vio su automóvil y por lo tanto no se giró. Se quitó la gorra y se inclinó. Enfadado por su insolencia, Goethe bajó la ventanilla de su coche y le disparó.
En otra ocasión, Goethe pasó junto a dos hombres que estaban sentados en una pila de tablas esperando sus órdenes de trabajo. Al ver que no tenían nada que hacer en ese momento, Goethe les disparó a ambos por la espalda. Goethe tenía su propia tripulación de asistentes, igualmente crueles, que podían ofrecer una imitación creíble de él en términos de pura brutalidad y ferocidad. Más peligroso aún que Goethe mismo era el bajito, gordo y astuto Untersturmführer de las SS, John. John caminaba de puntillas, apareciendo inesperadamente, y con sus manos enguantadas de blanco, abofeteaba la cara de cualquiera que atrapara desprevenido. John llevaba 2 pistolas grandes, que podía disparar simultáneamente, siendo sus víctimas cualquiera que se encontrara con él en sus frecuentes ataques de rabia. Además de John, los demás asesinos al servicio de Goethe incluían a SS Oberscharführer Zdrojewski, SS Oberscharführer Pilarczyk, que se quedó bajo su liderazgo, y varios subordinados más. En 1943, las calles del sector judío eran frecuentadas por un cruel nazi conocido solo como Willy. Era bajo, y siempre llevaba un látigo en la mano, golpeando a menudo a las personas en sus caras y causando la pérdida de un ojo o daño permanente. Goethe se apresuró con la construcción de los barracones, las carreteras, los hospitales y los edificios para los alemanes. Tan pronto como asumió el liderazgo del campo de Kraków-Płaszów, impuso su propio conjunto de reglas y regulaciones. Seleccionó a Wilek Chilovich como el Lagerältester judío, líder del campo, y Chilovich, junto con su esposa y varios hombres de la OD cercanos a él, intimidaron a los judíos en Płaszów. Para ser líder de un campo judío, no se necesitaba una educación formal, solo el conocimiento de cómo complacer a los nazis y la capacidad de intimidar a los judíos. La fuerza policial del campo estaba compuesta por hombres de la OD judía, algunos de los cuales venían de Cracovia después de que el gueto fuera liquidado, y algunos de los cuales fueron nombrados recientemente. Se estableció una oficina del Ordnungsdienst, y todos los hombres de la OD debían informar allí cada mañana para recibir sus asignaciones diarias. El Ordnungsdienst era el intermediario entre los internos del campo, Häftlinge, y los líderes nazis del campo. Los líderes nazis en el campo, especialmente Goethe, vivían en la verdadera cima del lujo. Los líderes judíos del campo hacían todo lo posible para hacer la vida de los nazis cómoda, entregándoles la mejor comida, ropa a medida y objetos de valor, incluso chicas y otras formas de entretenimiento. Estos nazis nunca podrían soñar con tal lujo en Alemania, donde todo estaba estrictamente racionado, y por eso querían permanecer en sus roles como líderes del campo. El secretario de Goethe, Mieczysław Pemper, quien trabajó para este sádico desde marzo de 1943 hasta el 15 de octubre de 1944, afirmó más tarde que durante el tiempo en que el campo era un Zwangsarbeitslager, campo de trabajo forzado, no había leyes que obedecer. Todo y todos estaban sujetos a los caprichos de Goethe. Era el gobernante absoluto y sabía cómo aprovechar esto, tanto al tratar con judíos como con sus propios subordinados. Siempre hubo cierto antagonismo entre la Gestapo, que estaba a cargo del gueto de Cracovia, y los líderes de las SS, Amon Goethe y su superior, Obersturmführer Scherner, quienes eran los únicos determinantes de la vida y la muerte de los internos del campo. La Gestapo, al observar la vida lujosa de Goethe, intentó informar a los funcionarios superiores al respecto. Por esta razón, se realizaron investigaciones periódicas sobre las actividades de Goethe. Durante tales investigaciones, visitantes de alto rango llegaron a Płaszów para ver cómo se administraba el campo y dónde estaban los abusos. En un momento dado, Goethe levantó 2 dedos detrás de la espalda del visitante, lo que significaba, para quienes presenciaron su acción, que al inspector de alto rango se le debía decir que los internos recibían 2 hogazas de pan por semana, cuando en realidad solo recibían una. A veces se rumoreaba que el campo de Cracovia-Płaszów sería liquidado y los prisioneros serían reubicados en Alemania. Goethe y su equipo no querían que esto sucediera, porque en el campo vivían una vida cómoda y lujosa. Goethe no creía en perder el tiempo. Varias semanas después de que se liquidara el gueto, ordenó a los vigilantes ucranianos rodear los bloques judíos del campo para que nadie pudiera esconderse o escapar.
Luego ordenó a los judíos que entregaran todo su dinero, oro, plata y joyas. Desobedecer su orden significaría castigo con la muerte. La mayoría de las personas entregaron cualquier objeto de valor que tuvieran. Otros no querían dar todo y trataron de esconder su oro y dinero. Nosotros, como muchos otros que temían a los nazis más que a un animal feroz, dimos todo nuestro dinero, que no era mucho. También teníamos una cadena de oro preciosa, muy larga y pesada, que tenía un gran valor. Para nosotros, el valor era doble, valor material, porque la cadena se podía vender si nos estábamos muriendo de hambre, y valor sentimental, porque era lo único que quedaba de la dote de nuestra madre. Lo escondimos en una grieta en la pared de madera junto a las cajas donde dormíamos. Esa noche, los hombres de la Ode recogieron el dinero y los objetos de valor. En algunos bloques, Goethe realizó la búsqueda personalmente. En un bloque, encontró 100 zloty de plata, escondidos en una pequeña estufa. Tomó el dinero y mató al líder del bloque en el acto. Las personas que no entregaron sus objetos de valor la primera vez lo hicieron al día siguiente, cuando se repitió la orden. Sin embargo, quedaron personas que no querían dar su dinero y lo escondieron en las suelas de sus zapatos o donde sus imaginaciones les permitían. Una anciana, la S.R.A. Levkovich, madre de uno de los médicos del hospital del campo, tenía una fortuna considerable en diamantes, oro y efectivo, ya que era miembro de una de las familias más ricas de la ciudad de Cracovia. Después de escuchar la orden de entregar todos los objetos de valor personal una y otra vez durante 2 días, y escuchar la orden acompañada por la advertencia de que no obedecer significaba la muerte, la S.R.A. Levkovich ingirió cianuro de potasio, un derivado del cianuro, el veneno que había preparado en caso de encontrarse en una situación desesperada. Murió de una muerte innecesaria, sin embargo, ese día los nazis eligieron no realizar una búsqueda personal. La crueldad inhumana e irracional de Goethe era conocida por nadie más que por Heinrich Bloch. Había sido dueño de un negocio de fabricación de productos de vidrio y continuó produciéndolos como residente del gueto de Cracovia. Posteriormente, se convirtió en interno del campo de Kraków-Płaszów. Se encontró por primera vez con Goethe cuando este último visitó su tienda en el gueto 2 días antes de la liquidación del mismo, inspeccionando tiendas y seleccionando aquellas que serían trasladadas al campo. Poco después, cuando todos los judíos restantes en el gueto fueron transferidos al campo, Bloch, junto con otros jefes de talleres, fue convocado por Goethe para una inspección de estanterías que se estaban preparando para talleres en el campo. En una barraca, donde los pintores de láminas metálicas estaban terminando su trabajo, Bloch fue testigo de la crueldad inhumana de Goethe. Otro crimen de responsabilidad colectiva era el contrabando de alimentos al campo para familiares y amigos hambrientos. Mis 2 hermanas y yo aún estábamos trabajando en la armería fuera del campo. Estar fuera del campo significaba pasar un día tranquilo, sin temor a lo que pudiera suceder en cualquier momento. En el campo, la impredecible barbarie de Goethe significaba que nadie estaba a salvo. Al regresar al campo, siempre teníamos miedo. Todos llevábamos algún paquete de alimentos de la ciudad que intercambiábamos por nuestras joyas o comprábamos con dinero que de alguna manera lográbamos obtener, y nadie quedaría libre de cualquier pecado que hubiera ocurrido. Si nos ordenaban ser registrados, significaría la muerte para todos nosotros. Cuando el sanguinario comandante estaba de mal humor por cualquier razón o cuando estaba borracho, inspeccionaba el campo. Cuando Goethe estaba de mal humor, lo cual era frecuente, seleccionaba al azar a varias personas y las mataba en la colina. Una vez, una chica que conocíamos, Zosia Ormianer, fue enviada junto con su madre a la cantera, donde trabajaban dividiendo rocas. Goethe, pasando cerca en su caballo, de repente se bajó, se acercó a la madre de Zosia y tomó el martillo de su mano para mostrarle la forma correcta de dividir las piedras. Después, dejó caer el martillo y disparó tranquilamente a la S.R.A. Ormianer en la sien. Cuando su madre cayó al suelo sin vida, Zosia, que estaba justo allí, no pudo decir una sola palabra porque ella también sería asesinada. Solo después de que Goethe se fue, pudo derramar sus lágrimas amargas. Casi no pasaba un día sin un incidente de este tipo.